Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes. Damos comienzo, como es habitual, a las 17 horas, nuestro programa de radiofonía. Me acompaña, como es habitual, Gabriel Puliche. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. ¿Y cómo está usted hoy? Bien, la verdad que muy bien. Un día hermoso, templado de Buenos Aires. Aprovechamos también para mandarle saludos a nuestra compañera que no está viniendo por, percance ahí que tiene, así que le decimos a Marta del Cito que está con problemas de salud. Sí, debe estar en la camucha escuchando el programa. Exactamente, ¿no? Así que le deseamos que se reponga pronto. Vamos a escuchar un poco de nuestra cortina y enseguida venimos y presentamos a nuestros invitados de hoy. Bueno, estamos aquí en el estudio con Laura Gersberg. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Saludos Laura? a todos. Bien. En todo el universo, como pusieron en la propaganda. Al multiverso. Sí, multiverso, me causó mucha gracia. Que bueno, con quien vamos a hablar hoy sobre clínica de los consumos problemáticos. También está con nosotros, compañero, Compañero, amigo, sí, y amigo. Que es Juan Manuel Míguez. ¿Qué tal, Juan Manuel? Juan Manuel trabaja, estás en Cedronar, ¿verdad? Sí, yo me dedico también a hacer capacitación. También En Cedronar, sí, que sí estamos ligados al tema de los consumos problemáticos y a toda la evolución que esto ha tenido. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Bueno. Les cuento un poco. Nuestra invitada es directora del equipo argentino de toxicomanías, en Equipo Argentino de Toxicomanías Argentina, integrante del dispositivo Pavlovsky. Sí, vamos a hablar del libro de Federico, a quien le agradezco mucho la oportunidad. Sí, tenemos dos libros, uno de Federico Pavlovsky y uno es tuyo. Es el gran libro del 2019. Mira qué bueno. Y ya les podemos anunciar que vamos a ver cómo articulamos un sorteo para nuestros oyentes. Sí, vuelve el sorteo de libros a radiofonía. Sí. Porque además es un programa de presentación de libros para mantener plenamente actualizada nuestra audiencia. Bueno, es disertante internacional, especialidades asistencia de adolescencia, adultos toxicómanos y sus familias, gente en situación de calle, supervisiones individuales, un currículum extenso y este libro que publicaste ¿querés contarnos un poco? Bueno, sí. Este libro se llama Clínica de las Adicciones, mitos y prejuicios acerca de los consumos problemáticos. Sí. Es un libro que se publicó por Noveduc en agosto del 2018. En principio fue una solicitud de la editorial y participaron muchas personas, entre ellos también tuvo la generosidad Federico Pavlovsky, director del dispositivo en donde yo trabajo. Graciela Peurave de Uruguay, hay la ex ministra de Salud de Costa Rica, Gisela Amador Muñoz, Sandra Lauriti y Karina Villamayor de la Universidad de El Salvador. Es un libro internacional, porque sí, hay también colegas de México, ¿no? Colegas de México, de Uruguay, de Costa Rica. Bueno, era un poco ver distintos temas. El trabajo de Raquel Peurave es muy interesante sobre el tema del estigma. Es un trabajo muy importante que ella se dio muy gentilmente y que se presentó también en otro libro de una universidad de Brasil. Mirá el tema bueno. de Julieta Sinoca y Marta Zárate, que abordan algo que normalmente los psi no trabajamos, que son las
técnicas psicodiagnósticas en la clínica de los consumos problemáticos, que me parece que es algo diferente a lo que en general los libros sobre consumos problemáticos, que son más discursivos y no tanto clínicos, no cuentan. Tenemos 2 trabajos muy interesantes, 3 trabajos, uno de Andrea del Giorgio sobre adolescencia y consumos, otro de Héctor Pérez Barbosa, que es el coordinador del Centro Carlos Gardel, y el de Mario Caminiecki, que es el fundador del Centro Carlos Gardel, digamos, que son como instituciones así como de mucha referencia, por lo menos para quienes trabajamos en la clínica cotidiana. Hay también 2 capítulos vinculados al acompañamiento terapéutico. Así es. Dentro de la segunda parte de la digamos, hay una institución que maneja Ileana Díaz Plasencia, que se llama Inárica, en la ciudad de Querétaro, que vos conocés muy bien. Sí. Y ella y su equipo, digamos, yo los colaboré con la conformación de este centro, Inárica, que es un centro de inclusión social, no es de rehabilitación o de reinserción, porque bueno, hay toda una discusión acerca de a dónde se insertan los que nunca estuvieron. Claro. Es una alteración de los tiempos lógicos. Están excluidos. Exactamente. Entonces, bueno, Iliana armó un equipo, está Diego Morales Durán, bueno, Nelly Ugalde, digamos, son varios colegas de la Universidad Autónoma de Querétaro, y digamos, cuentan lo que hacen y cómo llegaron a ser un centro psicoanalítico, ambulatorio, o sea que tiene público, digamos, y semipúblico. Claro. Y la verdad es que es muy interesante la experiencia, porque esa experiencia no solo se hace en la parte privada, sino también logró ella imponerlo o sugerirlo y ser aceptado en lo que ya llaman los SECA, que son los centros como si fueran acá los CPA, Centros Preventivos Interesante, ¿no? Porque sí. le aporta un valor agregado, digo, el hecho de que sea regional, digamos, ¿no? Absolutamente, que claro. tenga una mirada... Bueno, era parte del sentido. Estaba pensado. Sí, digamos. claro. Sí, estaba pensado en el concepto Sí, del porque, libro mismo. digamos, en la interacción durante, bueno, muchísimos años, Claro. casi 30 de trabajo con distintas personas, me parecía que era importante que se reflejara esa experiencia en el libro. Y la verdad es que, bueno, uno tampoco puede trabajar adicciones o consumos problemáticos. Este es el trabajo de justamente que marca la Ley de Salud Mental, encerrado y mirándose el ombligo sin intercambiar con los demás. Claro. Es un trabajo bastante arduo, digamos. Ni se puede trabajar, para mí, en solitario, sin grupos, digamos. Claro. No digo una institución total, digamos, como se decía hace muchos años, sino, bueno, la propuesta que por ahí es el libro de Federico, que es el tema de un trabajo ambulatorio, intensivo y de alto impacto. Sí, y en donde además, recién Laura vos comentabas que, bueno, participan en el libro colegas vinculados a la fundación del Centro Carlos Gardel, que ya estamos hablando ahí de una articulación con el sistema público de salud mental. En México también, que es, ¿no? Por un lado, vos citabas ahí también a los colegas de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero en donde pudieron llevar adelante una articulación también con el sistema público. Por supuesto. Sí. Eso... porque, a ver, parece que no es casualidad que se hayan reunido en tu publicación colegas de Uruguay, de Costa Rica, de México. Vos hoy nos hablabas también de un interés a partir del cual te convocaron a trabajar en Ecuador, en Chile. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo bueno, en principio en Latinoamérica, en relación a la problemática y al tratamiento? En principio, digamos, tiene que ver, digamos, nos reunimos a partir de pensar al usuario consumidor de sustancias como un sujeto de derecho, como primer punto de vista, digamos. No es alguien que uno agarra, judicializa. Digamos, en principio no, digamos, mi posición y la de todos los que participan ahí no es prohibicionismo o muerte. No criminalizarlo. Absolutamente. No a ver, ¿vos criminalizarías a una persona porque tiene diabetes y usa insulina? Claro. Bueno,
y quizás alguno esté teniendo la idea, pero ¿sabes lo que pasa? Que, efectivamente, a sí. ver, hay un discurso medio ¿Por qué paradójico. se criminaliza? Bueno, hay un discurso un poco paradójico de que si es una enfermedad o es un vicio. Digamos, nadie políticamente correcto te va a decir que es un vicio, pero todas las actitudes, por eso yo parte Claro, digamos, son, digamos, están enfocadas a no pensarlo esto como una enfermedad seria. Claro. Por ejemplo, si uno tiene la primera entrevista y plantea un encuadre, lo que sea, y también unos honorarios, porque de esto vivimos, siempre es caro. Aunque sea 5 pesos, no importa, siempre es caro. Ahora, si lo mismo pasara con un hijo que tiene leucemia, la reacción es completamente distinta. Sentirían angustia, empeñan un riñón, digamos. Con los tratamientos de consumos problemáticos siempre hay una excusa para no hacerlo. Y recurrir a un organismo público que derive una granja, plantar rabanito durante 2 años y que en la primera, donde lo que se enseña es a aguantarse las ganas, no a cambiar la relación con la sustancia. Y esto me parece fundamental. Digamos, si uno no entiende que tiene que cambiar la relación con las sustancias porque las drogas están desde el principio de la civilización y van a seguir estando por ser un negocio fabuloso, más allá, digamos, por ejemplo, en México hay muchos más muertos por la guerra contra las drogas que por la sobredosis. Entonces esto no es algo que inventé yo, Naciones Unidas, la oficina, digamos, de droga y hay delito. estadísticas. Claro, sí, no es que se me ocurrió a mí porque yo estoy más o menos ligada a esa corriente de pensamiento. No, la realidad es que fracasó, digamos, y digamos, la criminalización fracasa. Y la despenalización no es lo mismo que la legalización. Entonces, esto es distinto. Por ejemplo, cuando se hizo todo el proceso en Portugal, primero se tomaron medidas de contención social. No es que un día que chao, dróguense, que yo no. Primero ¿Qué medidas, Laura? Se tomaron, por ejemplo, colectivos que circulaban por la ciudad haciendo reducción o gestión, como dice acá el compañero Juan Manuel, gestión de riesgos y daños, inclusión educativa, inclusión sanitaria, trabajo, capacitación. No es, digamos, un plan simplemente... Un conjunto de herramientas. Tienen un Ministerio de Salud, cosa que nosotros no tenemos, digamos, hay como ciertas decisiones políticas. No tenemos Ministerio de Salud. No, viste que ¿Te parece que pero el año pasado había? Bueno, pues ya no. Pasaron cosas, ¿viste? Pasaron algunas cosas. Bueno, ojalá que alguna vez volvamos a tener Ministerio de Salud. Entonces. Sí, sería, ¿no? Bueno, pero esto en Portugal, ¿no? ¿Y cuál es la situación? Bajaron considerablemente la muerte, los homicidios, los actos de violencia, el contagio por enfermedades infectocontagiosas. También se hizo esto con las salas de consumo controlado en Suiza, con Ruth Dreyfus, que era la primera ministra. Digamos, no es algo nuevo. Bueno, esto en Holanda también. En Holanda también. En Holanda son mucho más rígidos de lo que la gente supone. Ojo, es un error pensar que en Holanda te fumás un porro en la calle y está todo bien. No, en Holanda podés hacerlo en una cafetería especial. Específicamente no en algunas calles. No, de ninguna manera. Están los bares. Ahora hay un gobierno de derecha que está mucho más rígida y que ha retrocedido respecto a lo que eran sus políticas anteriores, políticas de drogas. Pero aparte es solo en Ámsterdam, digamos, toda esta movida de los bares y eso, no es en Holanda. Desconozco si en los pueblos o en las ciudades más pequeñas, Utrecht, por ejemplo, digamos, esto sucede. La verdad que no lo sé. Pero hay gente muy informada, digamos, de todas maneras lo mío no es la política de droga, sino la clínica cotidiana de estar escuchando adictos o consumidores problemáticos de sustancias, que es una denominación que surge a partir, o se acepta, en Argentina al menos, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. Antes se decía adicciones, toxicomanía. Eso te iba a preguntar. Esto es un término nuevo, en el libro hay un capítulo que desarrolla Sandra Lauriti y Karina Villamayor, específicamente dedicado a los, digamos, se llama de las adicciones a los consumos problemáticos. Sí, que en realidad el término consumos problemáticos puede abarcar
prácticamente se podría Justamente. decir todo, ¿no? Justamente Claro. porque una de las Todo cosas lo que interesantes... consumimos. Claro, Una de las no cosas lo ilegal es- nada es más. que Todo las- consumo se puede volver problemático. Ah, va. Perdón, Laura. Hay una cosa que es interesante, que digamos que esta lectura que vos haces de la denominación en la ley de salud mental, las sustancias son psicoactivas per se, más allá del Claro. estatus legal. Ujú. Es lo mismo, un chocolate, una aspirina, Claro, un, no sé, Se transforma digamos, un caramelo, químicamente. digamos. Se animan. Claro. No, el Y problema tienen somos las personalidad. personas. El problema somos las personas que por personalísimas razones nos acercamos y establecemos relaciones problemáticas o no con las sustancias. Claro. Entonces, sí, digamos, si demonizamos, pero la verdad es que si demonizamos las sustancias ilegales, perdemos de vista la epidemiología del Observatorio Nacional de Drogas, del Cedronar, de los hospitales Claro. públicos como el Gutiérrez o el Fernández, y las primeras 4 sustancias de abuso en Argentina son legales. Claro, el alcohol. El alcohol, Claro. el tabaco, tabaco. el ibuprofeno y los psicofármacos. El ibuprofeno. Sí, ¿sabes que el ibuprofeno Mirá. tiene 60 formas comerciales? Antes, cuando yo 60 era chica, formas. claro, para hacer lo mismo. Claro, claro, claro. Es un bien de consumo, no un bien social, un medicamento. Sí, y aparte apoyado, ¿no? En el consumo por las publicidades. Absolutamente. ¿no? Hay muchos Bueno. programas de televisión que se bancan las producciones con el conductor con una Claro. Sí, con una cajita de- diciendo de- yo tomo esto porque Claro. yo se la escuché Sí, a sí. Susana Jiménez y encontré un antidepresivo y mencionó la Foxetina Mirá en su vos. momento. Ahora, ¿qué le queda a la señora que mira a Susana Jiménez y la cree exitosa, millonaria, rubia, Claro, linda, ¿no? qué sé yo? Esto Dice, que ¿qué le queda a la apunta, señora claro, que, la- que, que, que- la que nunca- publicidad, ¿no? Asociada Absolutamente. al éxito. Y se toma eso que le recomienda Susana, pero no le pasan todas Las esas cosas que le pasan a le Susana. Y a Susana no le alcanza con La tomar, viene a buscar para el ser limusín. feliz, no tomarse, digamos, su antidepresivo. Ojo. No sabemos qué le alcanza. Bueno, por algo dice que ella no le cambió la vida. A ver, digamos, si le cambió la vida, antes no estaba Es tan que bien. no estaba tan bien. Bueno, pero digamos, esto en genera el una instante anterior. falsa situación. Y por otro lado, la franja etaria no es la de los chicos, son de las mujeres y entre 35 y 50. Ah, mira vos. Ajá. Entonces, ¿Qué pasa? basta de criminalizar ¿Qué a los mujeres? pibes drogadictos que están Ahora hay fumando. que criminalizar a las mujeres. No, porque las que- sustancias legales, las que más abusan de los psicofármacos son las mujeres, porque la vida se les hace insoportable, porque no tienen sexo, y si el sexo lo tienen es malo, porque el trabajo, digamos, las sustancias de inicio de los Bueno, no adolescentes. todas, ¿eh? Bueno, no estoy hablando No de la todas. tuya. No, la tuya No, yo no estoy hablando de nadie No, en no. particular. No, pero- bueno, pero digo, las sustancias de inicio, hay un leitmotiv que dice, no, la marihuana es la puerta de entrada. Sí, toda la- se no, cree ¿saben qué? eso, ¿verdad? No, ¿sabes dónde están las sustancias de inicio? En casa, en la heladera, en el botiquín, en la cartera de la mamá. Hicieron un Las relevo. pastillas del abuelo. Las tal Del cual, abuelo. las Bueno, pastillas del abuelo. el azúcar, vos hablabas de la diabetes. La pastilla y del en abuelo. realidad, Mandamos un saludo. si el azúcar viniera como las cajitas o los paquetes de cigarrillo, con fotos. ¿Vos te pensás que la gente no sabe que el tabaco o Claro, el claro. azúcar hace mal? Sí, ¿Vos pensás que la y, gente no en sabe que la general, marihuana hace mal? Lo reconoce en esta dimensión de un consumo problemático. El en problema, general, ¿no? digamos, es la relación que establecen. Todos saben que las sustancias hacen mal. Bueno, vamos a ir. A convidarla a Laura con un tema musical. Dale. ¿Qué te parece? ¿Eh? Vamos a... Vamos entonces a escuchar un tema musical y ya volvemos. If you wanna talk to me, know that I am plain to see, yeah, yeah. Yeah. I don't want this fame to be staining my reality, yeah. Ahí estamos
estamos nuevamente en el aire. Estábamos escuchando a Lenny Kravitz y como habrán notado venimos de charla, ¿no? Porque siempre que nos quedamos un poco enganchados con los temas y siempre dan que hablar, ¿no? ¿Querías hacer alguna pregunta? Veníamos hablando, Sí, ¿no? sí. En el sentido semántico, digamos, ¿no? De toxicomanías, ¿qué pasó? ¿Eh? Sí, quería hacer una pregunta. Sí, sí. En relación a algo que hablábamos recién, Laura, ¿por qué fracasan los tratamientos? En Porque es principio- uno de los En capítulos, ¿no? Sí, sí, en realidad es mi capítulo, ya que vine, voy a hablar de eso. Dale. En verdad, primera cosa, me parece que un acto de autocrítica y sinceridad terapéutica es reconocer que los tratamientos fracasan, porque en general nadie dice que fracasan los tratamientos, salvo Freud, cuyos 5 casos son los resultados de fracaso, dicho por él. Obviamente, digamos, en mi experiencia empecé a pensar por qué las cosas salían tan mal, los pacientes recaían todo el tiempo, giraban por todas las instituciones, iban y venían. Dije, algo estamos haciendo mal. Tan simple como eso. Dije, empecemos a revisar qué estamos haciendo mal. ¿Y una de qué las- encontramos? ¿Y qué encontramos? Que el mayor obstáculo, por lo menos que encontré yo, el mayor obstáculo somos los propios agentes de salud. Todas nuestras ideas respecto a las sustancias, a los consumos de sustancias, hacen que los tratamientos fracasen. Vamos. El control, las tentativas de control. No solo, a ¿qué- veces el control no es malo per se. A ver. Tenemos demasiadas ideas preformadas o que son demasiado cool o demasiado rígidas, y la verdad que ni es tan cool ni es tan rígido, digamos. Embarrarse en la clínica diaria es una clínica que te pone como terapeuta a desarrollar una alta tolerancia a la frustración. Y hay que poder bancarse que los pacientes tengan las dificultades que tienen, porque hay una inversión de los tiempos lógicos. Por ejemplo, muchas instituciones te piden que para que empieces un tratamiento dejes de consumir. Y si dejaste de consumir, ¿para qué vas a empezar? Es muy gracioso eso, ¿no? No sirve. Digamos, Sí, Ya, sería hay como como cuestiones pedirles que estén curados. Que vengan sin antes, problemas, claro, que no vengan con claro, no problemas. vengas a jorobar acá que con la terminen con sus droguita, problemas ¿viste? y Y vengan. venga. Claro. Esta es una cuestión, digamos, y la otra cuestión con el tema de la gestión, como dice Juan Manuel, que a mí me parece muy interesante, es la gestión de riesgos y daños. Hay una cierta idea que la gestión de riesgos y daños es una teoría de la resignación. Ya que te vas a drogar, Ujú. por Que lo no te menos- haga tanto mal. Claro. Te pongo un Pero almohadoncito. no es eso, es una herramienta de política pública, digamos, no es lo mismo. Claro. Y segundo, la desvalorización de los dispositivos grupales y ambulatorios. Y digo esto porque trabajo y tengo la oportunidad de trabajar, y muy agradecida a Federico Pavlovsky, que en el dispositivo se trabaja con 4 grupos semanales mínimos, que es fundamental, y son ambulatorios. Esto evita que el paciente sea encerrado en una granja y después de 2 años aparezca en la ciudad y esté totalmente desarticulado de la vida social y vuelva al mismo lugar Claro. donde se generó el problema. Entonces, en Sí, el porque además, ¿por qué suponer que a todos los sujetos que están con problemas de consumo problemáticos, valga la redundancia, les interesaría trabajar en una granja? Sí. Me parece es A ver. otra dimensión. Primero que a A los ver. sujetos consumidores de sustancias en general no se les pregunta. Ujú. Se los Claro. manda de Lo manda un prepo. juez o Se los les padres. enchufa Eso lo un puede ser. dispositivo, Se ¿no? les Claro. Ujú. y el tema es que si no es voluntario y en el sentido de que hay que hacer una estrategia motivacional para que la persona tenga Claro. en principio conciencia de situaciones y enfermedad, Ujú. la adherencia es nula, y si alguien no entiende que tiene un problema, no, Como no lo tiene ningún problemático. sentido. Problematizar lo problemático, digamos. Sí, sería. en Ujú. principio eso. Y una de las cosas que fuerte se trabaja en las admisiones en el dispositivo, que es en mi lugar de trabajo habitual, es esta motivación, digamos. Y cumplir con una cantidad de requisitos que evitan la estigmatización de una internación.
El cartelito de exadicto, luces bajas, de espalda, en un canal de televisión. No. De adicto recuperado. Sí, esta cosa que hace 23 horas, 35 segundos y 4 décimas que no consumo. Si bien es importante llevar un registro del consumo o de la abstinencia, de estar limpios, digamos, no tiene que ser una cuestión obsesiva, es una herramienta, como también es una herramienta la reducción de riesgos y daños, digamos, son herramientas, esas herramientas, junto con otras tantas que cuando venga Federico va a contar, generan un dispositivo de atención que la verdad es que es muy eficaz. La gente puede salir de esta problemática. ¿Se pueden evitar internaciones? Absolutamente, Laura? Nosotros en el dispositivo no se interna. Salvo que haya algún episodio que amerite una internación. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, alguien que no puede parar de beber alcohol necesita una desintoxicación. Nosotros trabajamos con una toxicóloga, trabajamos con una nutricionista, con psiquiatras, con trabajadores sociales, con psicólogos, por supuesto. Como para equilibrar ahí, ¿no? La descompensación que produce. Por supuesto, obvio. Es un criterio médico, digamos. Claro, un criterio Hay personas que pueden entrar en situación de riesgos. Hay complicaciones del consumo de sustancias, complicaciones de salud, digamos, anemias, bueno, una serie de patologías asociadas que, digamos, que hay que atender médicamente. Claro. Digamos. Sí, le quería hacer una pregunta a Juan Manuel. Juan Manuel, vos estás a cargo de la Dirección Nacional, ¿no? De Capacitación. No, yo trabajo en la dirección. Vos estás trabajando en la dirección. Sí. ¿Qué es lo que en este momento ¿hay algún rasgo distintivo en lo que se está transmitiendo en este momento desde el Cedronar? Sí, digamos lo que se está haciendo a nivel nacional está bastante en línea con lo que Laura estaba comentando, ¿no? Digamos, hay un enfoque más comunitario, hay una concepción mucho más multicausal del problema de las adicciones, ya no estamos parados en el tema exclusivamente de la sustancia. Entonces, cuando empezamos a hablar de sujetes y las diversas circunstancias y de los diversos contextos que existen dentro de un mismo país, bueno, ahí tenemos una clínica de la singularidad, y cuando comenzamos a preguntarnos con la clínica de la singularidad tenemos que darnos cuenta que estamos intentando regular algo que tiene que ver con el placer. Claro. Entonces, cuando a alguien le intentan regular la sexualidad o el placer o cualquier cosa de estas, sucede una cantidad importante de ambivalencia. Así que es una clínica que tiene que ver con la ambivalencia y, como bien decía Laura, hay que intentar acompañarlo. Yo creo que a nivel, digamos, las políticas públicas van marcando esa dirección, salir del prohibicionismo y trabajar políticas más de reducción de riesgos y daños que no excluyen en los casos que sean necesarios ni una internación ni una abstinencia completa en quien esté indicado. Pero no es una política para todos los consumos. Claro. Sí, ahora una de las dificultades, o por lo menos les quería preguntar sobre esto, ¿no? Es si hay suficientes dispositivos, si desde las políticas de Estado hay una inversión suficiente en relación a poder contar con los recursos necesarios, ¿no? Como para apuntalar estas clínicas. Digo, teniendo en cuenta que estamos en un momento en donde hay una muy buena parte de la población que no está en condiciones de sostener grupos de terapia en forma privada. ¿Cómo se está poniendo, cómo se apuntala esta apuesta, por un lado, discursiva, ¿no? No, bueno, más que discursiva, en la diaria. No, por parte del Estado, digo, ¿no? El Estado, digamos, lo que hace es mandar a Cedronar, bueno, Juan te puede contar mejor, pero, digamos, la gran parte de la inversión no está hecha en prevención, que este es un tema interesante cuando aparecen como este año electoral, digamos, donde el caballito de batalla se convierte en caballo de Troya, digamos, son formas de control social bastante complicadas, y se recurre a una federación que son las que manejan las comunidades terapéuticas de expacientes, lo cual no está ni bien ni mal,
estudiaran aparte o pudieran soportar el trabajo compartido con profesionales. Y eso no siempre Es así, sucede. digamos, de hecho funciona un poco, digamos, de hecho sí lo tienen que hacer porque las regulaciones para poder habilitar las instituciones lo exigen, digamos, pero es para la firma. Pero por ahí Juan sabe más o menos como, o bastante, ¿no? Sí, no te queremos comprometer. No, yo digo, yo he encantado. Lo que yo no he quieras no respondas. No, yo he encantado de acompañarlos en la reflexión. Yo quería comentarles que cuando yo comencé a trabajar en esto hace 30 años, tenía, digamos, muchos destinos en el interior del país donde me decían, no, licenciado, acá no. No, en mi colegio no. No, en mi familia no. No, bueno, que no hay sustancias ilegales, Claro. no hay consumo de lo que la gente vulgarmente llamamos droga, o sea que Claro, estamos claro. hablando de sustancias psicoactivas. Bueno, eso ya no sucede en ningún lugar del país. Entonces, si ustedes me preguntan la velocidad de crecimiento del problema versus la velocidad del crecimiento de lo que podríamos llamar, entre todo, la solución, yo diría que somos lentos. O sea que falta mucho por hacer. Digamos, para la plena implementación de la ley de salud mental, la 26657, haría falta que la 26934, que se llamó el plan Jacob, que explicaba Claro. quién iba a pagar las acciones para que los hospitales generales se hicieran cargo de la gente con consumo problemático. Bueno, eso nunca se terminó de Claro. dirimir. Entonces, ¿quién pone el dinero? ¿Dónde está el dinero para que el 10% del presupuesto de salud, como dice hermosamente la ley de salud mental, sea ejecutado en salud mental? no se ejecuta. ¿Dónde está ese...? No se operativiza. No y- se operativizó. Nunca Se se supone instrumentó, que a digamos. partir Ni del siquiera- No se 2020, reglamentó. Claro. pero se aparte, reglamentó, a partir claro. del 2020, o sea, dentro de 6 meses, se Claro. supone que Sí. van a cerrarse todos los centros monovalentes. ¿Y qué van a hacer con la gente? ¿Qué van a hacer Y no lo sé. con la gente? No tengo la menor idea. No hay, Bueno, no hay en respuestas, digamos. No, no hay Como un respuesta porque silencio, ¿no? digamos, los dispositivos intermedios, casa de medio camino, todas Claro. esas cosas no están ni pensadas, ni presupuestadas, ni diseñadas, ni nada. Hay un montón de instituciones que... O sea, las prestigiosas- instituciones intermedias. No, que- a ver, sí. hay un montón de instituciones prestigiosas que integran el organismo de revisión de la ley, que la verdad es que tienen las manos atadas, hablan, charlan, estamos todos de acuerdo, son fenómenos, pero a ver, si no hay Pero en lo plata, ¿cómo concreto va? no se puede ejecutar. claro. No es operativa Claro, la no se ley, puede. digamos, pero también esto es una decisión política, Ujú. de política Claro. de Estado. ¿Sí? Claro. Hay lobbies muy potentes entre las comunidades terapéuticas No, y el resto de las De hecho, instituciones. se toma la política de Estado, por lo menos la que uno conoce así, ¿no? Por los medios. Parece que toma el otro extremo, digamos, ¿no? La de la lucha contra el narcotráfico. Digamos, Bueno, tenemos ¿no? una En todo ministra caso, un poco obsesionada, se que encuentra cada se tanto invierte alguna planta, pero en ese no- punta. Bueno, ahora estamos Bello. con el apoyo del narcotráfico, según dijo el presidente Bueno. en la También. apertura Sí, de un la... fallido, se le un fallido. Fue un- perdona. fue un fallido, perdón. También. Entonces Está caliente, no tenemos ¿viste? Entonces no piensa mucho. el apoyo del narcotráfico para poder Bueno, en realidad atender yo te estas- diría que nos apoya bastante el narcotráfico. No, pero a ver, hay también, porque, a ver, escuché en algunos lugares del interior que todo lo que tiene que ver con el tratamiento en relación a consumos problemáticos está en algunos casos ligado a, está secularizado, está ligado a organizaciones religiosas. Bueno, Sí. ¿Hay sí. algún obstáculo ahí? Narcóticos Anónimos. No, a ver, Sí. a ver, diferenciemos. A ver. Narcóticos Anónimos es una muy Funciona, eficaz claro. herramienta para después de un tratamiento, para el sostenimiento y la contención. ¿Funciona bien? Sí. Algunas, a ver, Algunos no, funcionan. algunas, es como Claro. todos los tratamientos. Algunos les funciona el tratamiento que hago yo, otros les funciona el que hace Claro. vos, otros les funciona Narcóticos Anónimos y todos suman. A ver, yo me parece que tenemos como medio idea, rigidez paradigmática, digamos. Claro. O se hacen las cosas así o si no, no sirve. Y la verdad es que cuando uno trabaja también hace 30 años con pacientes con consumos problemáticos, hace un combo de un montón de cosas. Y puede producir un excelente documento técnico, como es el libro de Federico Pavlovsky, donde explica cómo funciona y por qué funciona así. Claro. Esto me parece que es importante. Si nos ponemos dogmáticos y negados, no entendemos nada y nunca podemos abordar a un paciente con consumos problemáticos. Psicoanálisis da respuesta a un montón de patologías y la verdad que no a los consumos problemáticos, las explica.
ojo, pero no las resuelve. Bueno, pero hay algo que no tiene que ver con, digamos, las indicaciones técnicas, sino en relación a la ética del psicoanálisis. Sí, todos somos éticos, porque si no parece que los que ejercen el psicoanálisis son más éticos que otros, y la verdad es que no. No, lo decía en el sentido de esto mismo que vos planteabas, ¿no? De sostener, no es lo mismo sostener una clínica en donde el dispositivo es el mismo que se intenta aplicar para todos, o sea, para todos la granja, para todos, o la posibilidad de pensar en el caso por caso. Vos por supuesto que no todos los pacientes son iguales, no todos los consumen por las mismas razones, por supuesto, pero hay ciertas cuestiones que se repiten, hay patrones, digamos, que se repiten acá, en Budapest, en Berlín y en Fuerte Apache. Tengan dinero o no tengan dinero, digamos, hay ciertas cosas, digamos, que si uno está más o menos informado y lleva tiempo en esto, son patrones que se repiten. Entonces, si bien es una clínica, digamos, que en lo individual es el 1 a 1, en lo grupal hay ciertas cosas y ciertas normas y ciertas que deben ser cumplidas, que son objetivos de un tratamiento. Nos guste o no, digamos, quienes trabajamos en esto, tendemos a que la persona que viene a consultar por consumo problemático deje de consumir. Bueno, entonces, podemos llenarnos la boca hablando de políticas públicas de Portugal, de Ámsterdam, qué sé yo, pero la realidad es que los pibes, como dice un amigo mío, ¿qué hacemos con los pibes? Y lo que hacemos está, por ejemplo, en el libro de Federico Pavlovsky. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y a la vuelta nos vas a contar sobre el libro de Federico Pavlovsky. Bueno, si no me echan. ¿Por qué nos decías en el... Sí, además, si no... Fede, bueno, aprovechamos para mandarle un abrazo a Federico y a renovarle la invitación, que pronto seguro va a venir. Bueno, vamos con el próximo tema. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. Here we go!
estamos... No paramos, no paramos. Sí, no, Seguimos casi nos hablando, quedamos casi. charlando. Iba. Bueno, vos recién hacías hincapié, ¿no?, a unos puntos que están desarrollados en el libro de Pavlovsky, ¿no? Sí, el libro de Federico, Pavlovsky, que es médico ¿no? psiquiatra, médico Y legista. por ahí estaría bueno que los podamos hablar, Sí. desarrollar un poco al aire, como para contarles a nuestra audiencia un poco por dónde va. El libro de Federico es el documento técnico, como se dice, digamos, técnicamente. Claro. Técnicamente hablando. Claro, acerca de el tratamiento que se ofrece en el dispositivo, es ambulatorio, está centrado en el sujeto, en la familia y en el abordaje grupal. Es ambulatorio porque pensamos que hay personas que pueden hacer un tratamiento ambulatorio y que es un tratamiento de alto impacto y de responsabilización del sujeto. Tiene que venir 4 veces por semana a grupos, a talleres de música, de meditación, de cine, de respiración, ¿cómo se llama?, mindfulness, bueno, todo ese tipo de actividades. Y aunque suenen por ahí un poco disruptivas para los que vienen formados de escuelas más convencionales, la realidad es que funciona. No solo que funciona, me consta que funciona, sino que estamos en proceso de hacer un protocolo con el CONICET, digamos, acerca de los resultados. Entonces, la verdad que yo creo que es el mejor equipo de asistencia de los últimos 50 años. De los últimos 100 años y por los próximos 150. ¿Y qué pensás que lo hace funcionar, En Laura? principio es un equipo que se está reformulando las prácticas continuamente. Es un equipo de gente muy estudiosa y muy trabajadora, digamos. Hay un equipo que es interdisciplinario y que funcionamos mucho, digamos, en consulta permanente entre todos nosotros. Es un equipo cuya cabeza, es Federico, que es una persona sumamente dedicada y sumamente estudioso, digamos, y que tiene muchísima experiencia. Y realmente todos los que trabajamos en el dispositivo, que tenemos el privilegio de poder ser parte de este equipo, este gran equipo, trabajamos mucho todos los días y muchos hace muchos años. Entonces me parece que esto se nota, estudiamos. Nuestras reuniones de los viernes empiezan a las 8 de la mañana con una capacitación de alguien de afuera o alguien del equipo, porque como tenemos distintas miradas, una polifonía de abordajes y de formaciones, esto hace que se consolide, digamos, un intercambio bastante rico, y suelen durar desde las 8 de la mañana hasta las 12. Esto da cuenta de que nos tomamos mucho Están tiempo. apasionados. No, nosotros primero con tenemos el mucho tema, trabajo con y el segundo, trabajo. y tenemos muchos pacientes, entonces digamos nos tomamos el tiempo para hablar y presentar nuestros casos, nuestras dudas, nos preguntamos qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, para qué nos sirve, en dónde metemos la pata, en dónde fracasamos. Es un equipo muy honesto, con mucha autocrítica, y esto me parece fundamental. No damos por sentado nada y reformulamos el dispositivo todas las semanas, digamos, no es que es una cosa loca que no tenemos claro qué hacemos todas las semanas, digamos, tenemos una dirección de la cura, sabemos hacia dónde vamos, pero está en continua revisión, digamos, no tenemos algo que el otro día un colega venezolano dijo, rigidez paradigmática. Me pareció como una síntesis muy interesante. ¿Puedo agregar algo del colega Pavlovsky aquí, de Laura? A mí me parece que una cosa muy interesante que ustedes hacen, que está muy bien hecha, es no solamente concentrarse en lo que podríamos llamar la patología de los sujetos, sino también al mismo tiempo tratar de trabajar todos los factores que hacen al crecimiento y a la salud. Por eso ese uso de la literatura, del teatro, del cine, de los recursos expresivos, yo creo que eso hace muy bien a la hora de repensar o pensar por primera vez, como vos decís, este tema del proyecto de vida. Exacto. Porque sin un proyecto de vida y sin una inserción social y una contención familiar, es muy difícil que ninguna persona mejore. Efectivamente, nosotros tenemos
3 horarios diferentes para grupos de familiares y de amigos, la red de personas, pero no son reuniones catárticas, son más bien psicoeducativas. Esto que hacemos con los pibes, bueno, ¿qué hacemos con mi familia, mi amigo, mi pareja? Digamos, una cosa bien psicoeducativa y funciona muy bien. Tenemos un espacio de inserción social, tenemos un espacio que se llama prevención de recaídas, que es parte del proceso, digamos, alguien cuando empieza a estar en un estado precontemplativo, no sabe si las drogas sí, si las drogas no, si la quiere dejar, bueno, entrevista motivacional. ¿Por qué lo llamas Rolnick. precontemplativo, digamos? Porque hay un autor que se llama Prochaska que trabaja toda la cuestión de los estadios del cambio, desde que alguien empieza a tomar conciencia de su situación de enfermedad, digamos, es un proceso, no es que, bueno, llegué al dispositivo, Claro. llegué a la clínica o a la comunidad y bueno, ya tengo decidido que voy a dejar. No, es un proceso que uno tiene que estimular y motivar. Digamos, Claro. y hay mucha bibliografía que, bueno, que habla de esto, Prochaska, Rolnick, digamos, Di Clemente, digamos, son autores que son inevitables para quienes trabajamos en este área. Entonces, bueno, por ahí no son tan conocidos masivamente, pero quienes trabajamos en esto, Claro, digamos, todo el tiempo es material de consulta. Laura, pues vos titulás a tu libro Mitos y Prejuicios, ¿no? Acerca del consumo de sustancias. Bueno, algunos fuiste nombrando. ¿Hay algún mito o prejuicio en especial que te parece que valga la pena destacar? Una de las cosas que me parece interesante es la idea de que las políticas públicas no tienen nada que ver con la clínica diaria. Y la verdad es que sí, porque las decisiones presupuestarias, que era algo que teníamos hablando, tienen que ver con, digamos, impactan cotidianamente en lo que nosotros hacemos en los distintos dispositivos, clínicas. Las políticas públicas Porque impactan eso en tiene la que vida de ver- la... No, bueno, por Sí, supuesto, sobre cotidiana. todo, tiene que ver sobre con todo la si tienen asignación. que tener un sueño, un proyecto de vida. digamos, Sí, ¿no? tiene que ver también con algo un poco más terrestre, que es la asignación de recursos. Digamos. Si Claro. el Estado no asigna recursos para que, por ejemplo, la ley de salud mental funcione, y no va a funcionar. Digamos, ¿qué va a pasar dentro de 6 o 8 meses cuando se cumpla el tiempo, digamos, de poner en Claro. funcionamiento? Y no lo sabemos. ¿Van a alargar a los pacientes que están en los monovalentes? Y la verdad es que sería un poco... Iatrogénico. Sí, sí. Entonces, digamos, pareciera que en los efectores de salud mental hay algo que falta, y yo creo que esto es uno de las dificultades mayores, que es un poco el sentido común. ¿Qué vamos a hacer con los pibes? Digamos, esta es una frase que a mí me taladra la cabeza, porque todo el tiempo me pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué podríamos hacer mejor? Digamos, hay un concepto que no se toma muy en cuenta en la clínica en la clínica psi, que es el tiempo del otro. Tenemos que ser respetuosos del tiempo del otro. No es lo mismo un chico de 14 que una señora de 70. Entonces los tiempos son distintos. No podemos tomarnos, hacer venir a alguien desde, no sé, San Justo a Palermo, entonces y decirle, bueno, dice 2 cosas, porque el tema lacaniano el tema de los 3 tiempos, bla, bla, bla. Entonces, si a los 5 minutos dejarlo fuera del consultorio, ¿sabes qué? No funciona así pero en la realidad. no le echemos la culpa a Lacan. No, Lacan, yo no te estoy diciendo, ni lo mencioné, te estoy diciendo, digamos, aparte tampoco, digamos, San Lacan. Hey, ¿cuántos casos clínicos de Lacan leíste? ¿Yo? Sí. No, yo no leí a Lacan. No. Nunca leí. Bueno, a porque Lacan. no tiene ninguno publicado, por eso no lo leíste. Mirá Entonces, sí, no tiene trabajo publicado sobre sus pacientes. No, ya lo sabemos. Bueno, entonces por eso te preguntaba cuántos habías leído, digamos. No, A ver, no. tener una polifonía de información hace que uno sea mejor terapeuta. A ver, porque cambiando el ángulo de la entrevista, hay, en relación a esto que vos planteas de la temporalidad, es cierto que también hay temporalidades distintas en donde, bueno, una cosa es un chico que está consumiendo marihuana y entonces no busca trabajo, no va a la escuela, pero en sí no hay ahí una situación de riesgo inminente, ¿no? Pero, ¿Cómo por evalúas ejemplo, el espera riesgo que no susceptible? terminas la pregunta.
es distinto cuando un chico viene consumiendo pasta base de cocaína y de pronto, hay una madre que está viendo cómo su hijo le roba el picaporte para vender el bronce o cosas por el estilo y ve que el deterioro físico. Y ahí nos encontramos con problemas a veces muy complicados, muy complejos, porque en esos momentos a veces no hay ni dónde internar a los chicos, no hay, en los hospitales muchas veces se los rechaza. Digo, hay, en relación a esto que vos decías antes, Laura, ahí es donde aparecen las políticas públicas fuera de tiempo, ¿no? También no pudiendo dar respuesta. En Latinoamérica, 1 de cada 11 consultantes inicia un tratamiento. Uno de los capítulos o de las reflexiones en el libro de Federico es la accesibilidad de los tratamientos. Él hizo una experiencia interesante, contrató un periodista que se presentaba a los servicios de salud mental en los hospitales, en varios hospitales de la capital y de la provincia de Buenos Aires, como hermano de un paciente. Y no lograba que lo atendieran, le daban horarios, digamos. Nosotros en el dispositivo damos respuesta en las 24, en las primeras 24 horas. Y este es un indicador diagnóstico. Laura, ¿cuál es la patología, o sea, la problemática que mayormente reciben hoy, digamos? Nosotros trabajamos con consumos problemáticos. Claro, bueno, pero ¿qué tipo de consumo problemático? En realidad, digamos, se podría dividir en dos. Primero, en general, no hay consumidores de una sola sustancia, son policonsumos. Y después está algo que se llaman las patologías duales, que como las adicciones generan cuadros psiquiátricos sucios, hay que limpiar, desintoxicar y ver si los síntomas remiten o no. Entonces, un abordaje va a ser si el paciente tiene un trastorno psiquiátrico preexistente al consumo de sustancias o tiene un trastorno psiquiátrico tóxico, por abuso de sustancias. No es lo mismo, digamos, y esto no lo inventó yo ni Federico, está en los manuales y está estandarizado, digamos. Por eso, digamos, yo sugiero, por lo menos en mi libro, una desintoxicación controlada en un centro de salud, puede ser el Fernández, con quien tengo muy buena relación, con el doctor Damín, que realmente me parece que es uno de los mejores servicios, y es lo mismo que si hacer una desintoxicación controlada, evitas la escena temida de todo usuario de sustancia, que es la abstinencia. Entonces, es lo mismo que hacerte un tratamiento de conducta sin anestesia. Bueno, digamos, ¿para qué necesidad? Va a doler y vas a sufrir el divino botón, digamos, no tiene ningún sentido. Entonces, una vez desintoxicado el paciente, limpiado el cuadro de la sustancia, si los síntomas remitieron, el destino o el abordaje es uno, y si no remitieron, va a ser otro el abordaje. Por eso los equipos interdisciplinarios. Y otra cosa que no se suele hacer en consumos problemáticos es aprovechar que pacientes, nosotros lo hacemos tanto en el dispositivo, pero también lo hacen en los hospitales públicos, un chequeo general para ver la condición del paciente, azúcar, hígado, sangre, corazón, un electro. A nadie se le ocurre hacerle un electro a una persona que hace 25 años consume alcohol y cocaína. ¿Por qué no? ¿No es muy loco? ¿No era muy seria la enfermedad? Entonces, ¿por qué lo tratamos como si no lo fuera? Claro. Sí. No, ¿por qué no? Digamos, no, que además sería mala praxis no hacerlo. Bueno, pero ¿sabes qué? Es casi lo que pasa todo el tiempo. Ese es el problema. Digamos, porque no hay presupuesto, porque no se les ocurre, porque creen que no corresponde. Por lo menos es mi idea, y por supuesto la del dispositivo, digamos, tenemos una médica toxicóloga, la doctora Braschi, que es una genia, digamos, del Hospital de Niños y del Alemán, y ella trabaja, digamos, con una entrevista, digamos, muy rigurosa. Es una médica, digamos, muy experimentada, y es fundamental. Nosotros sabemos si un paciente tiene hígado graso. También trabajamos con una nutricionista, porque el consumo de sustancias hace que, por ejemplo, en los casos de abuso de cocaína, dejen de recibir determinados nutrientes. Claro, sí. Se altera el metabolismo. Todo, absolutamente. Bueno, y esas cosas no son datos menores. Porque parece que digamos,
fuera lo más importante. Y no, hay alguien que tiene mal el hígado o mal el corazón o no Claro. puede pensar bien porque tiene un deterioro cognitivo producto del abuso de sustancias, es una forma de abordaje que diferente a otra persona que no tiene esas dificultades. Sí, sí, claro. Entonces, me parece que Requiere es una atención que involucra distintas, en verdad, distintas digamos, miradas, en ¿no? tanto, digamos, como lo pienso yo y como se trabaja en el dispositivo de Federico Pavlovsky, la idea es que el terapeuta sea un terapeuta que acompañe a un paciente dentro de un programa pensado en términos grupales, ambulatorios e intensivos. Esta es la idea, y donde los demás profesionales, tanto la toxicóloga, la nutricionista, digamos, puedan participar de forma muy activa, y lo hacen de hecho. Es un tratamiento integrado e integral. Sí, sí, sí. Así que bueno, y funciona. Sí, y apunta Bueno, eso es importante, digamos, ¿no? Que, porque vos hablabas de la dirección de la cura y a dónde, a qué se apunta, ¿no? Cómo se piensa esa salida, ¿no? ¿Cómo se sale del dispositivo Pavlovsky? Se sale muy bien. Sí, pero cómo Yo pienso, digamos, que dos ejes, ¿no? Como para poder ir de alguna manera hablando de las diversas soluciones individuales, tiene que ver con la palabra desarrollo, que es una de las cosas que los consumos problemáticos impiden un normal desarrollo, y también diría la salud, ¿no? Porque otra cosa que los consumos problemáticos atentan es contra la salud integral del sujeto. Así que más recompuesto integralmente respecto de su salud y de su desarrollo. Diría que un poco ese es el camino. Un cerebro intoxicado, una persona intoxicada, piensa mal, actúa peor. Entonces, primero hay que limpiarse, en el sentido de dejar de consumir las sustancias, que lleva un tiempo. Claro. Y no entrar en esta cosa de, Federico lo describe, la calecita mental. Digamos, cuando lean el libro de Editorial Noveduc que sacó Federico, se van a enterar de por qué se hacen las cosas y, digamos, y cómo funciona una persona. Digamos, esta es la riqueza del libro, que es una herramienta clínica para quien trabaja todos los días con pacientes. No es un discurso grandilocuente, digamos, acerca, es la diaria del trabajo con los es un consumidores. testimonio de su clínica. Por supuesto, claro. Bien. Estamos llegando a la finalización del programa. Laura, ¿querés decir algo que te parece que haya quedado pendiente, que quieras Quiero remarcar? sugerirles que compren y se acerquen tanto al libro de Federico como al mío en Editorial Noveduc. Está en noveduc.com, si no está en la editorial, está en Corrientes 4345, Claro. Y Pringles. Los libros están en Jenny, el Ateneo, en todo el país y también en el exterior. Así que yo diría que a todos aquellos colegas interesados en esta problemática, tanto estos dos libros como los otros de la editorial son más que interesantes. Así que bueno, los animo a que se acerquen a leer estos trabajos. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir, y vos también, Manuel. Un gusto acompañarlos. La verdad que Bueno. ha sido muy, muy intenso el programa de hoy. La verdad Bueno, que yo ha soy sido intensa. interesante las cosas que se dijeron. Bueno, como dijimos al principio, tenemos estos libros de los cuales estuvimos hablando, que seguramente vamos a ver de qué manera. ¿no? Después vamos a Armamos informar un cómo vamos a hacer. concurso, así que estén atentos. Vamos a hacer un concurso, vamos a Estén ver cómo. atentos y seguramente pronto van a tener un instructivo como para participar en el concurso. Así que bueno, hasta aquí llegó hoy nuestro programa de radiofonía. Los esperamos el jueves próximo y bueno, chao. El sábado. Jueves. El jueves, si quieren venir. El jueves. Gracias.